Bueno, con nosotros tenemos a David Quiroga. David Quiroga es ingeniero de sistemas de la Universidad de Antioquia y actualmente es un estudiante de doctorado en Rice University. Eh, David trabaja en temas de investigación en tomografía y optimización cuántica y ha realizado pasantías de investigación en Oak Ridge National Laboratory, que es uno de los pioneros en computación cuántica y en el Georgia Tech Research Institute en proyectos pues que están relacionados con el área. David, muchísimas gracias por aceptar esta invitación, muchísimas gracias por aceptar presentar tu trabajo y sin más que decir, el piso es tuyo. Dale, primero que todo, muchas gracias por la oportunidad precisamente de presentarlo y organizar todo esto, que se nota que es un evento bastante bien pensado y me está dando con mucha enseñanza, la verdad. Bueno, como dijo Daniel, mi investigación es tanto en tomografía cuántica como en optimización cuántica. Sé que el título de esta investigación parece un poco complicada, pero se los voy a desmenuzar bastante para que entiendan todo lo que tiene que ver con tomografía, tanto de estados y procesos cuánticos, y también lo que esta investigación representa. Entonces, esto es Using Non-Convex Optimization in Quantum Process Tomography, o sea, usando optimización no convexa en tomografía de procesos cuánticos. Esto había sido mencionado el lunes por David Bernal, ayer también. Y la verdad es como que un área de optimización un poco más clásica en este caso, pero que sirve precisamente para los computadores cuánticos. Entonces utilizamos las mediciones que nos arrojan los computadores cuánticos para intentar reconstruir, sea con puertas o estados. Este trabajo fue presentado en la conferencia de Rebooting Computing y está el artículo por ahí, por si lo quieren revisar. Entonces, para comenzar, eh, ya. Entonces, bueno, primero quiero comenzar hablando sobre qué es un estado cuántico. En estos días, pues igual ya la han estado escuchando de diferentes maneras. Esta es como que la forma básica que la entiendo yo. Entonces, digamos que tenemos unos estados, ¿cierto? El estado cero, el estado uno, tenemos a psi aquí y al estado más. En sí son solamente vectores unitarios, o sea, norma igual a uno que tienen componentes complejos. Entonces, para un qubit tenemos un vector de dos componentes. Para n qubits van a ser 2 elevado a la n componentes. Entonces, esto es como que la forma, la notación de estos estados. Aquí tenemos el estado cero, significa como un vector apuntando hacia arriba, o un estado uno que es un vector apuntando hacia abajo, y una combinación de ellas. Entonces, un estado general, pues genérico en un qubit, va a ser una combinación lineal del estado cero y uno con una probabilidad o amplitud de alfa o beta. En el caso de una superposición igual, digamos, tenemos este estado más, que es básicamente una superposición donde hay la misma posibilidad o probabilidad de estar en el estado cero y estar en el estado uno. Entonces, este es muy conveniente y ahora lo vamos a volver a visitar. Tenemos aquí los diferentes estados y cómo se ven realmente en un Blocksphere. Esta esfera permite representar esos estados de una forma un poco más intuitiva. Aquí vemos que estas dos están volteadas, pero la idea es que el cero está apuntando hacia arriba, el uno apunta hacia abajo, el más es básicamente como que un vector apuntando en la dirección X y la base Y es un vector apuntando en la dirección Y. Entonces aquí tenemos todas estas. Como podemos ver, esto representa es un qubit, ¿cierto? Si un qubit tiene dos componentes, esto es lo que viene representando. ¿Y por qué son tres dimensiones? Porque incluimos los valores complejos. También hay formas de visualizar esto como simplemente una circunferencia, pero esto nos ayuda más a entender los estados con componentes imaginarios también. Entonces, así es como se deberían estos. Si hablamos de un estado de múltiples qubits, estamos hablando de un producto de cada uno de estos estados. Eh, ¿Cómo sería la notación para eso? Aquí la vemos. Entonces vemos esta primera esfera que es el estado cero, esta segunda que es el estado uno y todas estas están con este producto que es como un producto tensorial o también le llaman
producto Kronecker. Lo que hace es básicamente como que hacer una composición de estos vectores para incrementar el tamaño. Estos son, no están con esta, no están entrelazados. Cada uno de esos no están entrelazados porque se pueden descomponer en esos productos. Entonces, ese tipo de estado es precisamente uno que no tiene entrelazamiento cuántico entre sus estados. Pero, ¿qué es lo conveniente? En la notación, si tenemos este 0, 1 más e i, podemos combinarlo y tener este estado. Básicamente así es como se podría ver este estado representado en ecuaciones matemáticas. Entonces, en este caso es 2 4 6. Bueno, son 4 qubits que sería 16 dimensiones. Ya vemos cómo eso escala bastante rápido. Hay otras representaciones de estados cuánticos. Una bastante útil en tomografía como tal es la matriz de densidad. Ahora, ¿qué es lo que puede hacer esto? Esto puede representar diferentes estados, estados cuánticos. También podemos incluir ruido en esta matriz de densidad. Y además de eso, nos sirve como notación para representar transiciones entre estados. Entonces, las dos primeras que les acabo de mencionar son esas que tenemos a la izquierda. Digamos, si tenemos el estado cero, puede ser representado por este ket, por el bra de cero, o puede ser ese rho cero. Entonces, rho es lo que determina esa matriz de densidad y puede incluir efectos de ruido. Para estados puros, o sea, que no tienen ruido, estas tres notaciones de aquí arriba son correctas. Digamos, para el estado cero, rho sería simplemente el producto cruz de ese estado consigo mismo. Rho uno lo mismo con el estado uno y Rho más lo mismo con el estado más. Como vimos ahorita, más es esa superposición que incluye al cero y el uno, pero es una forma conveniente de representar. Ahora, si queremos incluir el ruido, digamos el cero producto cruz con cero y el uno producto cruz con uno, serían estos componentes A y D que vemos aquí, los componentes que están en la diagonal de Rho A. Pero podemos ver en algunos casos que tenemos información en B y en C. Esos pueden ser algunos coeficientes que nos den pistas sobre qué tipo de ruido está sujeto el estado A en este caso. Asimismo, tenemos una convención que nos permite representar transiciones. Entonces, aquí vamos entrando un poquito a la parte de circuitos cuánticos, donde I es el circuito identidad. Entonces, ¿qué es lo que hace? Si recibes un cero, sacas un cero. Si recibes un uno, sacas un uno. O sea, no le haces ningún cambio. Y aquí vemos esa transición en esta como medio tablita. Y X sería como el circuito NOT, negado, en computación clásica, donde el cero se convierte en uno y el uno se convierte en cero. Ahora, ¿cómo se representa estas dos cosas que realmente son compuertas cuánticas utilizando esta notación? Lo vemos acá. Entonces, como estamos viendo aquí, el I sería la transición de el estado que entra al estado que sale, y eso para cada uno de sus estados. Entonces aquí vemos que cero con cero, uno con uno. Esa es la matriz de identidad. Y X, vemos que entra un cero, ¿cierto? Pasa un uno, entra un uno, pasa un cero. Y lo podemos ver aquí mismo representado de una forma como conveniente. ¿Por qué digo que eso es conveniente? Si miramos aquí en la mitad, tenemos que si el estado cero le hacemos producto punto con estado uno, nos sale cero, ¿cierto? Y si son iguales, nos sale uno. Entonces, ¿qué es lo que significa esto? Cero y uno son ortonormales, o sea, ortogonales, pero con norma uno también. Y el punto es que esta notación nos permite como que hace, operar de una forma un poco más sencilla, bueno, mucho más sencilla, la verdad. Con esto vemos que si X se la aplicamos al estado cero y si hacen como que la operación aquí matemática, básicamente nos da como resultado el estado uno. Y lo mismo con Rho. Esta vez X se aplicaría a ambos lados de la matriz de densidad. Entonces así tenemos esta otra transición. También cualquier cosa, si tienen alguna pregunta me pueden interrumpir. Si no, al final de cada sección yo les vuelvo a preguntar. Entonces,
Bueno, esa es la otra representación que tenemos, la matriz de densidad. ¿Por qué son todas estas representaciones muy importantes? Porque realmente vamos a emplearlas casi todas. Pero bueno, aquí miramos un circuito cuántico. Seguramente ya están familiarizados, pero al inicio, entonces, tenemos un estado cuántico que es transformado por matrices unitarias que son las compuertas cuánticas, ¿cierto? Aquí a la derecha vemos la representación en matrices de cada una, de Z y H, por ejemplo. Y sabemos que esas son matrices unitarias. ¿Y qué significan matrices unitarias? Básicamente que el producto de ellas consigo mismas, conjugado, da la identidad. Entonces realmente ahí podemos ver que son como que rotaciones, ¿cierto? Porque si tenemos un vector y le aplicamos una rotación, básicamente podemos aplicar la misma al revés y quedar en el mismo lugar. Entonces esa es como que la idea de estas matrices unitarias. Y aquí podemos ver una representación gráfica de eso. Entonces, empezamos en el estado cero, ¿cierto? En esta primera esfera. Le aplicamos la matriz H o la compuerta Hadamard, que nos deja en la base de X, o sea, en el estado más. Con Z, básicamente rotamos al estado menos. Y con H, otra vez volvemos al estado uno. Entonces, estas son como que todas las rotaciones que se pueden dar. Hay muchos tipos, hay de varios qubits y todo. Pero bueno, ahí tenemos eso. Pero tenemos esta última como compuerta que se ve aquí al final. De hecho, no es una compuerta, sino un operador de medición, como vemos acá. ¿Cómo funciona ese operador de medición? Bueno, en los computadores superconductores de IBM, generalmente eso es como que representa la base Z, o sea, la base inicial donde tenemos el estado cero y el estado uno. ¿Cómo se hace esta medición? Con un estado RAW que tenemos acá, la podemos aplicar la regla Born. La regla Born tiene esta notación, A caligráfica, y recibe como argumento ρ. Y lo que esto hace es la traza de ρ multiplicado por eh, el POVM. Ahorita vamos a ver qué significa eso, pero este E es un operador que en este caso es el operador Z, que es como que el tradicional utilizado en las computadoras. Aquí esto podemos verlo de una forma intuitiva donde encontramos como qué tan cercano o cómo podemos entender el estado RAW si lo evaluamos en ese estado cero y estado uno. Entonces eso nos da una información parcial sobre cómo se ve ese estado con respecto a una base. Esto es como que la parte final de un procedimiento de un circuito cuántico y son como que las bases que vamos a necesitar de aquí en adelante. Por ahora, ¿alguna pregunta al respecto? Vamos bien, no, no hay todavía preguntas en el chat. Yo te Listo, aviso. dale. Perfecto. Entonces, sigamos a algo relacionado a la tomografía cuántica, pero primero abarcando los estados. Entonces, bueno, ¿qué es la tomografía de estados cuánticos? Básicamente es un procedimiento que nos permite obtener información de ese estado cuántico. De hecho, en la práctica, no solo nos permite obtener alguna información del estado cuántico, nos permite determinarlo completamente. ¿Qué es lo que pasa? En el circuito cuántico, eh, tenemos operaciones que se realizan, ¿cierto? Pero es difícil entender exactamente cuál es la operación que tiene un circuito ya establecido. Si es uno el que le aplica esas operaciones, es un poquito más sencillo saberlo. Pero el resto nos resulta muy útil saber exactamente cómo es un estado cuántico. Entonces aquí vemos esa importancia. Por un lado es sabiendo cuál es el estado, podemos certificar la calidad que este estado tiene. O sea, qué tan cercano es al estado que queremos que represente. Entonces, por ejemplo, si tenemos un estado cero con algún ruido y queremos compararlo con el estado cero sin ruido, ahí nos entra una métrica llamada fidelidad. Entonces, esta fidelidad tanto nos permite entender la calidad de ese estado, o sea, si fue bien construido, y qué tipo de ruido o qué ruido hay que nos afecte ese estado. Eh, dicho esto, la tomografía de estados y procesos cuánticos tiene unas limitaciones importantes. Primero que todo, como queremos
hacer mediciones en unas bases, si esas bases se aplican a cada qubit, podemos ver ya una cantidad exponencial de mediciones que debemos realizar. ¿Por qué? Porque hay una cantidad exponencial de bases dependiendo del número de qubits. Además de esto, como es un proceso tomográfico de baja profundidad, digamos, necesitamos solamente el estado y una medición que digamos que es otra compuerta, puede aparecer un ruido significativo de tipo spam, o sea, de preparación y de medición. Entonces, como son pocas compuertas, este ruido se ve un poquito más eh, en mayor proporción. Miremos ahora cómo es la esquemática de una tomografía de estados cuánticos. Entonces aquí vemos, por ejemplo, un estado RAW. Es un estado que no sabemos cuál es realmente. Solo sabemos que está ahí ese estado RAW y queremos caracterizarlo. Y como lo hacemos, lo vamos a medir en diferentes bases o POVMs. Ahora, estas POVMs, vamos a asumir por ahora que estamos en un solo qubit. Estos POVM son las direcciones de la esfera de Bloch que sean perpendiculares o ortogonales entre ellas. Eso nos permite obtener como que una información más completa. Ahora, ¿cómo vemos esto? Bueno, sí, como está diciendo, el estado RAW a ser caracterizado y estos POVMs, aquí entra la definición que son Positive Operator Value Matrices. Eh, la traducción directa sería como que matrices positivas de valor de operador. Básicamente son operadores, operadores que podemos utilizar en la computación cuántica y que el conjunto de todos estos debe sumar a la identidad. Por el momento no es importante, más tarde lo retomaremos. Entonces con esto podemos medir ese estado. Pero miremos como que una noción intuitiva de cómo podemos entender esto. Digamos que tenemos aquí esta esfera de Bloch con las bases que vemos. La Z, que es el azul, la X, que es la verde, y la Y, que es naranja. Esas son como que vemos que todas son perpendiculares la una con la otra. Y aquí queremos como que empezar a entender este estado sí que tenemos aquí. Entonces, nosotros podríamos pensar como que, bueno, para saber exactamente dónde está y como que ubicándonos en coordenadas esféricas, podemos identificar cuáles son los ángulos entre sí y estos otros tres vectores, que son el cero, el más y el i. Todos esos también son perpendiculares el uno con el otro. Entonces aquí tenemos esas incógnitas, que es el estado con cero, la primera incógnita, con el más, la segunda, con el i, la tercera. Ahora, para intentar como que atacar este problema, y analicemos cómo podemos ver una matriz unitaria. Esta aquí sería la matriz unitaria, ¿cierto? Es una combinación lineal de las compuertas Pauli o las bases que vemos aquí en la esfera, ¿cierto? Está la X, la Y y la Z. Esta matriz unitaria nos podría servir para entender sí, ¿cierto? Si retomamos la regla Born, vemos que esa regla Born, en este caso, como hay tres operadores diferentes, nos daría, digamos, tres mediciones en un qubit. Si tenemos más qubits, aquí mismo vemos la escala exponencial, ¿cierto? 3 elevado a la n. Pero ¿cómo vemos esto explícitamente? Acá. La regla Born sería un vector utilizando cada una de las bases que tenemos en la esfera de Bloch, con la Z, la X y la Y. Simplemente aplicamos esta misma regla con el estado que representa así, ¿cierto? En cada una de esas bases y ahí obtenemos nuestras mediciones. Entonces, básicamente, esos son los valores reales de las mediciones que tenemos. ¿Qué es lo que pasa? En un computador cuántico, si no conocemos a Rho, sí podemos conocer a F, ¿cierto? Porque simplemente con el circuito le aplicamos esta Z, X y ya podemos obtener la medición. El problema es ese que si Rho es desconocido, tenemos que volver a construirlo. O sea, ya sabemos estas mediciones, estos valores como verdaderos, los labels, y tenemos que reconstruir a Rho. Hay muchas formas de hacer eso.
Aquí solamente les voy a mencionar una para mantenerlo sencillo, que es eh, la estimación usando mínimos cuadrados. Esta pregunta es la que nos debemos hacer, ¿cierto? ¿Cómo vamos a entrenar una variable en row para minimizar una función objetivo? Entonces, la función objetivo que vamos a minimizar es precisamente esta que tenemos acá. Entonces, la estimación usando mínimos cuadrados básicamente busca que aplicando la regla Born a cada una de estas bases, nos acerquemos lo más posible a las mediciones que ya tenemos. Entonces, esta regla Born es diferente a la anterior, ya que esta vamos a utilizar un ROM que nosotros mismos construyamos. Entonces, aquí vemos que queremos minimizar esta función objetivo con un row específico que representa un estado. Aquí ya vamos viendo cómo se va formando el hecho de que row va a ser la representación que tenemos del estado. Eh, Esta es la fórmula base, pero hay algunas como que restricciones, ¿cierto? No podemos elegir cualquier row. Digamos, row no puede ser algo con valores propios negativos o que sea demasiado grande. Ya sabemos que row, la diagonal debe ser máximo uno. Y esas son como que restricciones que tenemos que agregar. Aquí las vemos agregadas. Entonces, es esta función such that la traza de row sea menor o igual a uno. Vemos que en la mayoría de estados puros, la traza realmente es uno, ¿sí? Con esta traza de cero y cero. Pero en general, la traza sería A más D. Entonces, si tenemos algunos componentes en C y B, esta traza puede ser reducida, pero el punto es que no sea más grande que algo físicamente posible para la computación cuántica, ¿cierto? Entonces, esta primera restricción es como para acotar el problema a que sea físicamente posible. Y la segunda, que todos los valores propios de ρ sean mayores que cero, eh, parece como que complicada de asegurar, pero en cuestiones físicas no lo debe ser tanto. En estados puros, por ejemplo, este cero con cero da precisamente un valor propio que es uno. Y en general, al ser estos productos cruz, hay algunas propiedades de esto que nos va a asegurar que ρ sea mayor o igual a cero. Entonces, no es precisamente que la matriz sea mayor o igual a cero, sino que sus valores propios lo sean. Entonces, con esto así ya tenemos un método de optimización, o bueno, una función de optimización para tomografía de estados cuánticos, que conserva sus propiedades físicas también. Aquí podemos utilizar varios algoritmos diferentes. Las que se usan en la práctica suelen ser gradiente descendiente estocástico, que no es la mejor elección para algoritmos cuánticos, pero hay otros tipos, digamos, gradiente descendiente de coordenada. Hay muchas formas de acercarnos a este problema, pero digamos, si queremos entenderlo de una forma sencilla, es que el gradiente descendiente nos va a optimizar a ρ para minimizar esta diferencia. Esto es en esencia de la tomografía de estados cuánticos. Como les estaba diciendo, hay muchas variaciones, pero siempre digo que es mejor entender algo desde lo sencillo para después ir a lo complicado. Entonces, bueno, todo esto es como que una introducción a la tomografía de procesos cuánticos, que tiene algunas diferencias, no tan sutiles, pero por lo menos fáciles de entender, si lo ponemos en este mismo contexto. Entonces, avancemos a tomografía de procesos cuánticos. Bueno, así como en la tomografía de estados cuánticos, esta de procesos nos permite caracterizar un proceso cuántico, lo mismo que el estado cuántico. Pero ahora tenemos un problema. El estado cuántico era simplemente un resultado. Este proceso es caracterizar las transiciones. Y sabemos que hay muchas más transiciones que solo tres en un qubit, ¿cierto? Si estamos en la base X, podemos hacer la transición a la base Z o a la base Y, y todas esas también combinadas. Entonces vemos como que es un problema que puede crecer. Ahora, similar a la tomografía de estados cuánticos,
Esto nos ayuda en la caracterización de un computador cuántico. Más específicamente, si hay un método como de control óptimo cuántico o algún método que nos permite diseñar compuertas cuánticas, nosotros queremos saber qué tan útiles realmente son, ¿cierto? O sea, podemos diseñar literal cualquier tipo de compuerta y decir que, ah, bueno, esa es la compuerta X. Pero realmente en la práctica eso no, nadie se lo creería, primero que todo, y no es confiable. Para esto tenemos este proceso que también nos ayuda a tener la fidelidad. Entonces, si construimos una compuerta X y queremos ver si realmente funciona como una compuerta X, entonces le sacamos la fidelidad y básicamente eso nos permite entender qué tan cercanos son esas dos compuertas. Entonces, cuando hablo de procesos, puedo hablar de compuertas cuánticas o de efectos de ruido también. Esos son algunos resultados que veremos a continuación. Las limitaciones como en tomografía de estados cuánticos es que escala exponencialmente con el número de qubits. De nuevo, en los estados cuánticos pues teníamos que era 3 elevado a la n. Aquí vamos a ver que es 12 elevado a la n. O sea, crece mucho más. E igual es susceptible al ruido. Tienen esa misma propiedad. Nuestra intención con estos resultados es precisamente reducir la cantidad de mediciones que necesitamos con el número de qubits. En vez de 12 elevado a la n, algo como 8 elevado a la n. Entonces vamos a ver ese esquema. Este es el de tomografía de procesos cuánticos. Vemos que lo del final, el POVM, se mantiene ahí, o sea, siempre vamos a hacer mediciones, pero aquí la variable de interés va a ser E, o sea, E caligráfica que tenemos acá. Em, Queremos caracterizar esta, pero entonces, como les está diciendo, tenemos que mirar ese proceso, cuánto acerca un estado desde la base X a la Z o a la Y y así. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Una combinación, dado que aquí ρ y n, o sea, los ρ iniciales, sean precisamente la preparación de esas bases que nos interesan, o sea, 0 más EI. Ya después de preparar esas bases, aplicamos este mismo proceso, que es un proceso desconocido para nosotros, y al final esa misma medición, pero en otra base o en la misma base. Ahí vemos que tenemos que lograr algo similar a una combinación de todas las bases posibles. Entonces, primero enfoquémonos en estos estados iniciales. Ahora, tradicionalmente podemos ver 3 elevado a la n o 4 elevado a la n estados iniciales. En IBM, en los computadores cuánticos de IBM, o por lo menos en Qiskit, lo más tradicional es ver estos 4 elevado a la n. Cuando decimos 3 elevado a la n es porque ignoramos esta identidad que tenemos aquí arriba. Pero bueno, depende de cuestiones experimentales. En los experimentos que hacemos aquí, vamos a utilizar las mismas bases. O sea, esto es lo que crece con n, 104 elevado a la n. Se pueden representar como estos estados que vemos aquí a la derecha, pero para hacerlo más sencillo, simplemente imaginen estas compuertas a la izquierda. Entonces, para un solo qubit, vamos a elegir una de esas 4 compuertas, con la primera siendo la identidad. Aquí nos como que pegamos a la parte tradicional de tomografía cuántica, de procesos por lo menos. Ahora miramos estas mediciones. Aquí es donde vamos a hacer las mayores como modificaciones para tener que utilizar menos mediciones. Entonces, aquí a la izquierda vemos como para las mediciones se utilizaban 3 elevado a la n, diferentes combinaciones de compuertas, ¿cierto? O sea, compuertas de salida, pero vamos a abarcar como que un teorema, por así decirlo, una propiedad más bien de los POVMs, que es que la base de POVMs que elijamos tiene que sumar toda a la identidad. Entonces, realmente podemos utilizar bases diferentes, pero bases diferentes nos dan una información diferente también. El poder de esto es que si tenemos un sistema de varios qubits, en vez de aplicar una compuerta a cada qubit, estamos básicamente aplicando una compuerta a varios qubits a la vez. Entonces, esto permite que veamos una cantidad menor de mediciones. Ahora,
En la práctica, esto puede ser un poco diferente porque esas compuertas que se aplican en 2 qubits, realmente hay algunos computadores cuánticos pues que no tienen acceso a implementar pues compuertas de 3 qubits. De hecho, por defecto, no conozco muchas que puedan como que hacer compuertas de 3 qubits de una manera sencilla. Así que estamos limitados a 1 o 2 qubits por compuerta. Entonces, realmente eso sigue estando limitado, pero en la forma matemática vemos que esa es una versión reducida con 2 elevado a la n POVMs. Multiplicado por 2 este 2 se puede eliminar también. Ahora, quiero hacer una salvedad sobre los RAW-in, que esta no es la cantidad mínima de estados iniciales que se pueden utilizar. Realmente podemos utilizar 2 estados iniciales. ¿Cuál es el asunto? ¿Por qué se mantienen estos 4 elevado a la n? Algunos dicen que esos 2 estados iniciales son difíciles de construir. Realmente uno de esos dos es complicado de construir, pero podemos ver que experimentalmente puede ser deseable poder construir el otro porque igual no se requieren muchas compuertas, pero digamos, experimentalmente puede ser eh, no trivial recrear ese estado. Entonces, realmente, si hablamos de lo mínimo que podemos utilizar, es 2 por 2 elevado a la n. Esto ya es mejor hasta que tomografía de estados cuánticos tradicionales. Pero por ahora, volviendo a este caso que tenemos, vamos a utilizar 2 por 8 elevado a la n. Digamos que 8 elevado a la n mediciones. Sé que son muchos números, pero el punto es, todas son exponenciales, algunas modificaciones son exponenciales en menor medida. Eso es como que la idea. Ahora miremos la parte más interesante, el proceso. O sea, ¿cómo queremos aprender ese proceso? Aquí vamos a empezar algunas representaciones. Voy a intentar de explicárselo sencillo, pero son en esencia estas de acá. La representación de Krauss básicamente intenta representar un proceso a través de aplicaciones de operaciones cross, operadores cross. Esos operadores son las A que vemos aquí. En el caso de que esto sea una matriz unitaria, A sería simplemente una, o sea, esta sumación se eliminaría, pero no siempre es el caso, ¿cierto? Las matrices unitarias son las matrices ideales. Si esas matrices no están, no son ideales, entonces lo que podemos ver son matrices con alguna representación de ruido también. Ahora, esta representación de ruido nos muestra que la representación cross es mucho más útil en términos generales. Ahora, como les está diciendo, A puede ser una matriz unitaria. ¿Qué es una matriz unitaria? Ahorita lo vimos, que puede ser una combinación lineal de matrices Pauli, ¿cierto? Este A tilde sería un conjunto de matrices Pauli que son la entidad X, Y y Z. Simplemente están en otra notación. Y así podemos llegar a esta otra notación. Entonces podemos decir que el proceso, que es E de ρ, utiliza esta representación de acá, incluyendo una matriz Chi. No sé cómo se dice en español como tal, pero esta matriz va a tener los coeficientes respectivos de las matrices Pauli. Entonces es una matriz de coeficientes que nos dice qué tan significativa es la transición de una matriz Pauli a otra. Entonces, esas matrices Pauli pues son las mismas bases, la X, la Y, la Z, incluyendo a la identidad ahí. Entonces, ¿qué es lo chévere de esto? Eh, Queremos identificar a Kai de aquí y esta actualmente tiene, ¿cuántos parámetros? Tiene 2 elevado a la n al cuadrado. O sea, este factor exponencial está al cuadrado. Entonces es súper inconveniente. Pero también podemos ver que ese chi puede ser representado o descompuesto en A, N y AM. Estos son específicamente esos mismos coeficientes de los operadores cross. Entonces, resumidas cuentas, chi es una matriz que contiene los coeficientes de las matrices Pauli y sus transiciones. Ahora, de aquí podemos aplicar los mismos de mínimos cuadrados, ¿cierto? Podemos aplicar lo mismo,
pero aquí estaremos utilizando una cantidad grande de mediciones. Ahora, ¿qué es algo interesante? Ese CAI, de hecho, si es rango uno, o sea, si esa matriz tiene rango uno, podría ser representada por solamente un producto cruz de un vector consigo mismo. Entonces, digamos, A puede ser un vector, producto cruz consigo mismo, y cuántos parámetros tenemos que aprender ahí. En vez de una cantidad al cuadrado, sería simplemente esa cantidad, ¿cierto? Si pasamos de un cuadrado a una línea, le quitamos una de las dimensiones y podemos aprender esa cantidad de parámetros menos. Es súper conveniente para lo que queremos y esa es la idea del algoritmo que proponemos. Eh, Ahora, las mediciones. Esa es la parte como que más complicada de este asunto, así que podemos ignorar una gran parte de esto. Pero las mediciones en la tomografía de procesos cuánticos se dan de esta forma. Entonces, F ya no solamente va a ser un vector, sino que va a ser una matriz, ¿cierto? De aplicar la regla Born con este operador D, que básicamente lo que hace es que en lugar de... Qué pena, creo que me salí. O se me Dale, cayó el David. internet. Una pregunta, ¿dónde quedé? ¿Hasta dónde escucharon? Ahí, hace 10 segunditos. Ah, dale, perfecto. Sabe, entonces, en lo que le estaba describiendo, esta D contiene toda la información y Chi es lo que vamos a entrenar. Entonces, digamos, en un ambiente simulado o más bien artificial, eh, este Chi lo podemos crear artificialmente. O sea, podemos decir, ah, bueno, este va a representar a la matriz X y entonces así creamos artificialmente estos datos verdaderos F y J. Eh, pero bueno, ahora sí pasamos al algoritmo. Entonces, este es el problema inicial para la tomografía de procesos cuánticos, muy similar a la de estados cuánticos. Simplemente, ¿qué hacemos? Primero, le agregamos otro subíndice, ¿cierto? Ya no solamente las bases de medición, sino las bases de los estados iniciales y las mediciones. Y también, bueno, eso sigue siendo mínimos cuadrados, pero las condiciones también se modifican un poquito. Primero, tenemos el de la traza. Entonces, cuando decíamos ahorita que la traza de rho es menor o igual a uno, aquí tenemos algo, una anotación diferente que quiere decir lo mismo, que se preserva la traza. Entonces, aquí como Chi puede tener componentes imaginarios y complejos, nos vemos en la obligación de meter esas matrices Pauli con sus conjugadas complejas y llegamos a esa expresión. Pero es la misma traza, igual a uno. Y Chi tiene que seguir siendo una matriz positiva, con todos sus valores propios positivos. Además de eso, Chi tiene que ser una matriz Hermitian, hermitiana, no sé exactamente, pero el punto es que la matriz con su transpuesta conjugada debe ser la misma que la matriz original. Entonces eso es como que este punto aquí al final. Si miramos el rango, esto nos permite hacer ese como que producto cruz y podemos terminar con una versión diferente de este problema. Entonces, Chi es esa multiplicación de los coeficientes. Como estaba diciendo, puede ser un producto cruz. Aquí vemos que U es una matriz, pues un vector plano, ¿cierto? Con como un lado de Chi. Esa es como que la dimensión. Entonces, pero tenemos que decir que el rango es igual a uno. Por ende, si tenemos este producto cruz,
podemos eliminar la necesidad de que chi sea una matriz positiva y hermiciana. ¿Por qué es esto? Básicamente, si un vector se hace producto cruz con otro vector, siempre se va a cumplir esta propiedad de acá. Entonces aquí estamos como que explotando una propiedad de chi que sucede más que todo en las matrices físicas, o sea, en los procesos físicos que realmente sí suceden, eh, para llegar como que a una formulación diferente. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Lo que queremos es poner toda la información en el objetivo, ya que esta verificación de acá puede ser muy costosa para asegurar. O sea, tenemos que hacer la optimización y cada iteración asegurarnos de que esta condición suceda, entonces hacer proyecciones y muchas operaciones sobre CAI que de pronto no sean las más cómodas de hacer. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Le agregamos como un parámetro de regularización. Entonces, esta segunda condición la pasamos al problema objetivo y ya tenemos algo más conveniente sobre lo cual trabajar. No vamos a tener que hacer muchas proyecciones innecesarias. Ahora, Kai lo reemplazamos por U, ¿cierto? Y podemos ver que esta función objetivo es muy similar a la anterior. Eh, Tiene unas convenientes más, pero igual queda con la duda, quedamos con la duda, como que ¿qué algoritmo utilizamos para optimizar esto? Podemos utilizar cualquiera, pero ¿cuál utilizamos? Gradiente descendiente. En específico, gradiente descendiente adaptativo. ¿Este qué es lo que hace? La tasa de aprendizaje, el step size, se va modulando, o sea, va disminuyendo hasta un punto en que los cambios sean muy chiquitos, pero empieza grande la diferencia. Aquí vemos precisamente el algoritmo. Entonces, si tenemos f a la izquierda y h a la derecha, solamente tenemos que sacar el gradiente de cada uno de esos términos y multiplicarlo a u con un step size. Entonces aquí, en efecto, elegimos este step size que es adaptativo y cada u lo vamos optimizando con ese gradiente descendiente, con esa expresión que vemos aquí. Al final, u debemos normalizarlo. ¿Por qué? Porque de hecho una matriz unitaria puede ser una combinación lineal de las matrices Pauli, pero los coeficientes tienen que estar normalizados. Entonces al final recreamos a Chi con simplemente el producto cruz de U con sí mismo en el último paso y retornamos a Chi. Ese es el algoritmo que proponemos utilizando una cantidad menor de mediciones. Ahora, ¿cuáles son nuestros resultados? ¿Qué es lo que queremos destacar con este algoritmo? Ya tenemos el algoritmo, pero queremos asegurarnos de que sea útil para algo. Entonces, primero vamos a definir como que qué tipos de experimentos son los que realizamos. Tenemos resultados sin ruido en 2 y 3 qubits. Aquí 3 qubits, esta al final no nos llegó a la fidelidad 1, simplemente porque hacía falta más iteraciones. Pero en el caso de 2 qubits, sí vemos que llegó a una fidelidad 1, y esto es utilizando todas las mediciones. Ahora, como les está diciendo, la cantidad total de mediciones es del orden de 8 elevado a la n. Pero nos interesa saber, bueno, ¿qué pasa si no tenemos todas las mediciones? O sea, si nos hace falta información, por así decirlo, ¿realmente podemos reconstruir acá el proceso? Si nos falta esa información, vamos a ver. Entonces, aquí nosotros definimos un intervalo o un threshold, el rango de 75% de las mediciones totales para hacer el análisis de cuando no hay todas las mediciones disponibles. Este caso lo vamos a llamar subdeterminado. Entonces, el caso subdeterminado es el que tiene 75% de mediciones y en el caso de tomografía completa las tiene todas. En 2 qubits vemos que 128 son todas y 75% son 96 mediciones. Ahora, vamos a analizar son resultados ruidosos. Entonces, ¿cuál es la intención de esto? Eh, Sabemos que esta versión de QPT de gradiente descendiente factorizado, que por la factorización que vimos ahorita, sabemos que funciona, pero queremos analizar, bueno, ¿cuándo es mejor que el gradiente descendiente tradicional? Realmente, sin ruido, vemos que el gradiente descendiente factorizado puede llegar más rápido a la solución, pero llega a la misma, ¿sí? Hay diferentes tipos de ruido.
cada uno más interesante que el anterior, pero en sí se encargan de analizar ciertas dinámicas que suceden en el computador cuántico. Entonces, así como una breve introducción rapidísima, hay un ruido coherente e incoherente. Un ruido coherente se acumula con cada aplicación de una compuerta cuántica y el ruido incoherente sucede con el paso del tiempo. Entonces, generalmente hay esos dos tipos de ruido. Ahora, para el ruido incoherente, tenemos otro tipo de ruido que como que lo generaliza muy bien, el ruido depolarizador. Entonces, este ruido no utiliza todos los componentes de cualquier ruido coherente general, pero es suficientemente flexible para representar los cambios más grandes que un ruido incoherente ejerce sobre un proceso cuántico o un circuito. Entonces, ¿cómo entendemos estas gráficas? Tenemos a gradiente descendiente arriba, nuestro algoritmo abajo y las mediciones completas a la izquierda y la configuración subdeterminada a la derecha. Entonces vamos paso por paso. En la primera vemos que el gradiente descendiente con todas las mediciones es afectada por el ruido en cierta medida. Entonces cuando hay ruido, hay poco ruido, nos mantenemos con el 100% de la fidelidad. Cuando hay mucho, esta fidelidad puede bajar como a 0,7, o sea, 70%. Entonces eso básicamente significa que un proceso cuántico solo se parece a un 70% al que debería ser. O sea, no es práctico en lo absoluto. ¿Qué sí es práctico? Un 99%. De hecho, 99,999, creo que es lo más práctico hasta ahora. Me corregirán si no es cierto. Eh, entonces, eso es como que el gradiente descendente normal, pero ¿dónde empieza a ser lo interesante? Si vemos esta segunda gráfica abajo en la esquina izquierda, vemos que sin importar la cantidad de ruido depolarizador que le agreguemos al proceso cuántico, realmente se mantiene en 100% de su fidelidad. De hecho, en la práctica es cerquita de 100, pero ya es demasiado cerca como para que uno se pueda quejar de eso. Entonces, ¿eso qué significa? Significa que nuestro algoritmo puede ignorar el ruido depolarizador y decirnos cuál es la compuerta que tiene con alta probabilidad, ignorando ese ruido. Entonces, en esencia, podemos determinar que el ruido no nos importa, ese tipo de ruido no nos importa. Eso sí tenemos todas las mediciones. Recordemos que esto es algo exponencial. Entonces, si no tenemos todas las mediciones, esto es orden de 4 a la n. O sea, básicamente reducimos las mediciones completas por un grado alto. Y eso es lo que vemos aquí a la derecha. La versión con 96 mediciones, ¿sí? Con el gradiente descendiente vemos resultados aún peores. Llega hasta 50% de fidelidad, o sea, ni siquiera se sabe si se hizo algo o no se hizo algo. Eh, Ahí volvemos aquí a nuestro algoritmo FGD y vemos que aunque la varianza aumenta, digamos, no siempre se llega al mismo resultado, vemos que en promedio se tiene una fidelidad mucho más alta, por ahí más del 80%, siempre cuando se aplica ese ruido de polarizador. Entonces, ¿qué significa esto? Si tenemos menos mediciones, si logramos como que aislar un tipo de ruido, en este caso el depolarizador, puede seguir siendo útil. ¿Qué pasa? Digamos, teóricamente no se avala tanto el uso de menos mediciones que las que se deberían, ¿cierto? Pero es algo que nos llama la atención en el contexto de sensado comprimido. Entonces, ese es como que el resultado más importante, que es un método que es como que resiliente al ruido depolarizador. Pero hay otros tipos de ruido. Eh, un otro resultado que les quiero mostrar es el ruido gaussiano, que este es básicamente un ruido súper general. O sea, cualquier tipo de ruido podemos decir que es un ruido gaussiano porque se le agrega a la medición que realizamos. Entonces puede ser ruido spam, ruido por otros modelos, pero obviamente se comporta de una forma como que común, ¿cierto? Porque el gaussiano es pues una distribución normal. Entonces aquí vemos de uniforme. Lo que aquí vemos básicamente es que si tenemos una cantidad alta de ruido gaussiano, el FGD, nuestro algoritmo, igual se comporta mucho mejor y converge mucho más rápido. O sea, vemos que el gradiente descendiente puede estar convergiendo para el final de las 10.000 iteraciones,
La nuestra, pues yo creo que a los 500 ya está acercándose a al punto de convergencia, que igual de todas formas es más alta que el gradiente descendiente. Esto habla mucho de la capacidad de este método y también cuando tenemos menos mediciones se comporta mucho mejor que el gradiente descendiente, converge más rápido, pero igual vemos pues la disminución de su efectividad, como en cualquier otro algoritmo. Esos son los resultados más como que positivos. Intentamos con otros, pero ¿qué es lo que vimos? Que el gradiente descendiente factorizado, o sea, nuestro algoritmo, es capaz de tolerar hasta cierto grado de este ruido, pues de los otros ruidos coherente e incoherente, pero cuando tolera ese cierto grado, lo tolera mucho mejor que el gradiente descendiente. Entonces el gradiente descendiente sigue sirviendo para cualquier cantidad de ruido de los otros tipos, pero el nuestro funciona para una cantidad pequeña. Idealmente, ¿en qué tipo de computadores cuánticos? Los que tienen menos interacción con el ambiente, que en general tengan un control mucho más preciso de estos tipos de ruidos. Entonces, sí, esto es el algoritmo. Y para concluir rápidamente, propusimos un método de optimización no convexa para tomografía de procesos cuánticos. Reducimos de 12 elevado a la n a 2 por 8 elevado a la n y hasta a un orden de 4 elevado a la n para configuraciones subdeterminadas. Este algoritmo converge más rápido que el gradiente descendiente y que muchos otros, y además muestra resiliencia al ruido depolarizador y ruido gaussiano. Ahora sí, las preguntas que quieran, con gusto se los respondo. Bueno, David, muchas gracias por la presentación. Gracias a ustedes. Eh, Voy a solicitar a la audiencia si hay alguna pregunta. Bueno, por aquí Simón Zapata nos pregunta, ¿a qué te refieres con matrices ideales? Bueno, voy a intentar regresar a la diapositiva donde seguramente hablé de eso. ¿Hablas del estado, de estados cuánticos o de procesos cuánticos? No nos especificó, pero no sé, Ah, contanos en ambas que procesos. son, ah, bueno, procesos, sí. Listo. Entonces, cuando hablo de matrices ideales, o sea, estas... un momentico, acá. Cuando hablo de esas matrices ideales, es que CHI nos sirve para representar un proceso unitario, o sea, una compuerta unitaria. Entonces, en la parte ideal de computación cuántica, siempre cada compuerta que vamos a utilizar es perfecta. Digamos, la compuerta X nos cambia del 0 al 1, del 1 al 0, la identidad no hace nada, pero cuando nos alejamos de ese como que campo unitario o ideal, es que vemos, empezamos a ver como las interacciones con el ruido. Entonces estas matrices empiezan a tener otros coeficientes en los campos que no son diagonales, que empiezan a afectar de una forma significativa. Entonces, esto como que es más adaptado para un escenario casi ideal. ¿Qué hacemos? Ignoramos los efectos, pues, o descartamos los efectos no ideales y nos quedamos con los efectos ideales. ¿Esto responderá a la pregunta? Yo creo que sí, sí, sí. Ah, Y ya listo. Simón nos contesta que sí. Súper. ¿Tenemos alguna otra pregunta del público? Yo tengo, mientras aparece alguna otra, yo tengo, ah, bueno, Luis Andrade levantó la mano. Dale, Luis, ¿puedes hablar? Sí, claro. Me parece que me escuchan bien, ¿verdad? Dale, Sí, perfecto, Luis. perfecto. Pues bueno, muchas gracias, David, por la presentación. Y fíjate que a mí me genera una duda al respecto de cuando mencionabas esta parte de la metodología que han desarrollado y que ha resultado, o bueno, que se han obtenido mejores resultados que el gradiente descendente. A mí me genera una duda al respecto de cómo este tipo de metodología que ustedes están proponiendo se puede vincular, por ejemplo, para el entrenamiento de redes neuronales y otros modelos de aprendizaje automático. Bueno, hay una diferencia significativa en eso, en el sentido de que si estamos hablando solamente de entrenar una red neuronal,
esas redes neuronales tienen unos pesos muy grandes, ¿cierto? Entonces, de esos tamaños grandes, de hecho, se han beneficiado de este tipo de terminología, pero ¿cuál es la cosa? Las redes neuronales no son tan estáticas, o sea, tienen muchas arquitecturas, muchos patrones que se utilizan todo el tiempo. Entonces, realmente reducir el rango de una matriz o de una matriz de pesos es una forma similar a decir que le quitamos información. En este caso, pues hay información que no nos interesa mucho porque es casi ideal. Pero en el caso de una red neuronal es más común que se vea información extra que sirva y funcione muy bien para lo que se intenta hacer en una red neuronal. Entonces, sí, estoy consciente de que hay factorizaciones que se utilizan en redes neuronales. Esta factorización se llama Burer-Montero por los autores de esta factorización. Eh, que es como que restringiendo el rango, y sí funcionan para redes neuronales y otros tipos de algoritmos. De hecho, para solucionar el MaxCut, el problema MaxCut, utilizando un computador cuántico, también se han visto soluciones clásicas, más bien, eh, donde se utiliza esta factorización. Es una factorización muy usada en el estado del arte y da resultados muy positivos. Ya, vale. Entonces, ahí, por ejemplo, la metodología, si se quisiera aplicar en un contexto no solamente de redes neuronales, sino en algún tipo de modelo de aprendizaje automático, ¿se podría ser viable en un futuro o ya desde ahorita? Desde ahorita, esta factorización Borel-Montero, de hecho, es una factorización clásica y en este problema estamos tratando una optimización clásica de información cuántica, o sea, de información recuperada por mediciones a computadores cuánticos. Entonces sigue siendo como que clásico. Entonces sí, actualmente se utiliza, activamente utilizada, hay investigación reciente donde utilizan esta factorización de Borel-Montero. Eso sí, no es que sea de los últimos 5 años. No recuerdo exactamente cuánto tiempo lleva, pero sé que de los últimos 20, 25 años es que se ha utilizado más comúnmente. Ah, vale, está perfecto. Pues muchísimas gracias. A ver, muchas gracias a ti. Bueno, ¿tenemos alguna otra pregunta? Bueno, mientras aparece otra, yo te tengo una. En esta semana nos hablaban de, por ejemplo, la Hessiana cuántica y todos estos circuitos que se han construido para calcular esta información que se usa en estos métodos basados en derivadas y de gradientes y demás. Eh, También, por otro lado, tú tienes un problema no convexo. Y digamos, desde la teoría de la optimización, pues el método de Newton es mucho mejor que el método del descenso del gradiente. Sí. Eh, ¿Por qué no te fuiste con Newton y usar la Hessiana cuántica para resolver este problema no convexo? El problema ahí es que como estamos haciendo esta tomografía, no tenemos la información directa del circuito cuántico para, para realizar la optimización. Además, esta sí tiene una forma de solución convexa de circuito cerrado, pero la complejidad es mucho más alta. Digamos, el orden, si el tamaño del vector es 2 elevado al número de qubits, ¿cierto? Empezamos a hablar de una, como que, una cota superior polinómica respecto a ese tamaño. Entonces, en esencia, estamos viendo como que unas complejidades que pueden subir mucho más. Ahora, el método de Newton aplicado en este problema no convexo, la verdad no conozco la exacta razón por la cual no podría ser útil, pero si tuviera que imaginar, la Hessiana no debe ser lo más fácil de calcular aquí. Además, esa Hessiana, dado este tipo de algoritmo, sería calculado de forma clásica. Eh, por ese mismo lado, el que estás preguntando, la optimización utilizando el circuito cuántico puede ser algo un poco más viable,
pero ahí entramos un poquito en como que cuál es la información que queremos determinar y si realmente podemos obtener toda esa información de nuevo. Entonces, como que si entrenamos una matriz ahí mismo dentro del circuito cuántico, ¿qué tan representativo sería esos resultados para el problema? O sea, si hacemos eso, igual podemos obtener una fidelidad de la compuerta cuántica que estamos realizando, ¿o no? Esas son cosas que en el momento no sé, pero siento que sí debería poderse como que ese mismo problema utilizando un computador cuántico para entrenar a Kai, en este caso. Es decir, que el gradiente en ese algoritmo tú lo calculas de forma clásica. Sí, sí, exacto. Pero yo vuelvo por acá. Es un problema en esencia clásico. Entonces, ¿qué es lo que pasa con estas tomografías? Generalmente, si lo usamos en Qiskit, por ejemplo, o en Pennyline, bueno, no sé Pennyline, pero en Qiskit, tenemos una librería que le metemos el proceso cuántico, o sea, la compuerta que creamos y le decimos QPT, fidelidad y nos saca todo. Pero por debajo tiene esa diferencia de mínimos cuadrados eh, y otros posibles algoritmos que tienen unas iteraciones. Entonces, como que hay muchos más componentes por este lado, por la parte de optimización, que interfieren ahí. Ahora, ¿en qué momento se podría utilizar un método de optimización que calcula esos gradientes de forma, pues con un computador cuántico de por sí? Eh, Seguramente cuando podamos simular una cantidad necesaria de recursos para hacer esta tomografía en un tiempo razonable. Para 2 qubits, esto puede tomar menos de algunos segundos, pues como que, no sé, entre 1 a 10 segundos, digamos, o 1 a 3 segundos. Para 3 qubits puede tomar hasta por ahí 15 segundos, 20 segundos. Si vamos subiendo eso, el computador cuántico de pronto en algún momento pueda como que mostrarnos esa mejora, pero sí tengo que decir que no he revisado en qué momento como que se puede aplicar el computador, la optimización directamente en el computador cuántico y qué tan eficiente es. No he revisado eso. Súper, perfecto. ¿Alguna Gracias por la pregunta. última pregunta en el público? Aquí estoy revisando, bueno, en el chat no tenemos más. Entonces, bueno, si no tenemos más dudas, muchas gracias, David, por la presentación. Ojalá puedas mañana también conectarte con nosotros al último bloque que tenemos, en donde tendremos Claro que ahí sí. a 4 estudiantes, 2 de AFIT y 2 de la Universidad Nacional. Ah, qué genial. Y bueno, buenísimo Listo. que nos diste esta charla y nos pones en un panorama muy interesante. Dale, muchas gracias a Bueno, ustedes. Igual cualquier cosa pueden revisar bueno, esperen, yo vuelvo para allá. Pero sí, pueden revisar eso. Si tienen algunas preguntas, con gusto se las recibo, sea por correo, como prefieran. Y sí, no, muchas gracias por asistir a la charla. listo pues, David. Estamos en contacto. Feliz Listo, tarde para todos. que estén bien.